Buen día, mi nombre es Luis Dumas Yo soy Yaritza Franco. Yo soy Cristina Pérez. Y yo soy Joaquín Cortés. y nosotros somos Entre Huellas y Evidencia. En este episodio tenemos a dos invitados muy especiales Cuenta con mi persona Roberto Verde Soto. Y con mi persona Nicolás Salazar. y nosotros vamos a hablar con ustedes sobre lo que es La Inspección Ocular Técnica. En este episodio vamos a hablar sobre lo que es la inspección ocular técnica, o más conocida en el mundo de la criminalística como la IOT. Claro, es un tema bastante interesante, la verdad. Bueno, la criminalística tiene dos líneas de estudio principalmente. La de campo, que es creo que la que todos conocemos, y la de laboratorio. La de campo básicamente consiste en ese primer contacto que tenemos nosotros como peritos con la escena y es donde vamos a recolectar los indicios para posteriormente estudiarlos en el laboratorio. Claro, y en el laboratorio se realizan lo que serían, investigaría a fondo, por ejemplo, indicios balísticos, por ejemplo, manchas de sangre, todo lo que tenga que ver con los indicios encontrados en la escena del crimen. Por eso también es muy importante la parte del campo, porque ahí se ve más que nada la calidad y cantidad de los indicios recolectados, que obviamente puede perjudicar en el laboratorio. Bueno, y como tal, el objetivo principal de esto es como que, por ejemplo, ayer qué pasó, cómo sucedió y quiénes estuvieron presentes en esa escena. Además, no todos los indicios, por ejemplo, obvios por así decirlo, son los más importantes. También hay que buscar más específico en ciertos, más que todo hallar en toda la escena del crimen. También la gente tiende a pensar que la inspección ocular técnica solo involucra lo que serían una escena de crimen donde han asesinado a una persona, pero no siempre es así, porque también puede ser como el caso que sucedió en el Mall del Sol, donde explotó la bomba. También fue el lugar de los hechos y se realizó la inspección ocular técnica, o por ejemplo donde se encuentran indicios de drogas o tecnológicos. Claro, y ya vamos a hablar de casos como el que mencionaste del Mall del Sol y cómo es la percepción de la gente ante la inspección ocular técnica. Quiero recalcar algo que dijo Yari, que es que básicamente la calidad de los indicios que sean recogidos en el primer lugar en el campo va a depender de esto, cuál es la calidad de los indicios y los resultados que se obtienen en el laboratorio. Entonces por eso es tan importante la inspección ocular técnica, porque si no se la hace de manera correcta, se puede caer por completo un caso o una investigación. Y también influye mucho en cuestión en el entorno, porque la gente también tiende a estar presente, o sea, terceros que no están involucrados en la escena del crimen tienden a estar presentes y por ende también a dejar su huella, su contaminar exactamente. Claro. Y eso también influye mucho en la investigación porque Alteran como tal la secuencia que se debe seguir para poder hallar. exactamente. Y ojo, muchas veces no es con mala intención, sino que bueno, yo creo que las personas son por naturaleza muy curiosas, especialmente en nuestro país, entonces no buscan malicia al querer grabar una escena o ver una escena, obviamente les causa curiosidad, pero pueden ser algo más perjudicial que beneficioso para el estudio de un caso como tal. Y bueno, para resumir, la inspección ocular técnica es el conjunto de pasos sistemáticos. ¿Para qué? Para ver, recoger y preservar todos los indicios que se encuentran en una escena del crimen, para posteriormente ser investigado. Bueno, retomando lo que mencionó Elkin del caso del coche bomba en el Mall del Sol, podemos hablar de cuáles son los errores más comunes que cometen las personas respecto a la inspección ocular técnica. Bueno, uno de los errores más comunes es el que tenemos a continuación, de una persona que está muy cerca de un incendio, que bueno, se supone que si ves un incendio de un carro, lo más probable es que explote. Pero bueno, esta persona decidió acercarse a una instancia muy cerca, ¿no? Y decide grabar. ¿Y qué sucede después? No. Una instancia muy cerca. Tomando el caso del que habló Elkin, del coche bomba en el Mall del Sol, aquí podemos ver una imagen de algo que no se debe hacer en las escenas. Principalmente el problema aquí es que la escena aún se encontraba activa y el señor estaba a pocos metros de donde estaba el coche incendiado, lo que ponía no solo a la escena en riesgo, pero sino también su vida. La integridad física de las personas que están alrededor. Y no solamente él, había más personas alrededor, poniendo
en exposición a su vida, básicamente. También hay momentos que son inevitables la contaminación de la escena del crimen, como por ejemplo cuando sucedió después de la explosión, en la que los conductores nomás pasaban por la vía donde había sucedido el lugar de los hechos. O personas que llegaban a grabar al señor en cuestión, que estaba pues ya no había cómo ayudarlo, entonces como que en esos casos es mejor guardar la distancia con la escena del crimen y llamar a las autoridades en lugar de contaminarla. O incluso reporteros estaban acercándose a la escena. Sí, entrevistando mientras la persona estaba ahí Claro. prácticamente en agonía. Y eso también es muy... Eso no se debe hacer ni siquiera ya por la escena, sino que por respeto No es moral. a la persona. Claro, Sí. ajá. Y dejando más o menos de lado esa parte, hablando más como que, o sea, estamos claros que fue presente un crimen, el cual donde estaba un coche, literalmente un coche bomba, entonces estaban exponiéndose muchas personas alrededor de este crimen. O sea, más dejando de lado la situación que acaba de pasar, ponte a pensar que hubiera sucedido donde que hubieran existido más bombas. O en el caso de que en ciertas ubicaciones específicas, donde la gente se supone que se iba a acercar a filmar, hubieran habido otros crímenes más que pudieron haber sucedido. Porque en esos momentos también existen, por ejemplo, la gente que se vuelve loca de la nada y comienza a estar robando celulares, aprovechándose de la situación. También tengo entendido de que en la escena también había otro coche bomba que no explotó, que posterior a lo sucedido, el cuerpo de bomberos y la Policía Nacional, si no me equivoco, detonaron la siguiente bomba que se encontraba en otro lado muy cercano. Y bueno, eso nos lleva a los errores más comunes que normalmente se cometen tanto incluso por peritos que ya son conocedores del tema, como por gente externo. externa. Exacto. Es ignorante, que no necesariamente es una palabra mala, solo es reconocer que hay cosas que no se conocen. Y para eso estamos, para eso es este podcast, para poder informarle a la comunidad, informarle a las personas que nos están viendo, para que estos errores se puedan ir mitigar. Sabemos que no se van a eliminar nunca completamente, pero podemos poner nuestro granito de arena informándoles. Y retomando lo que dice Yarixa, uno de los errores de los peritos, que es algo bien básico, que de hecho todos tienen que hacerlo, es el uso de guantes, debido a que después que pase, por ejemplo, Recolectan las evidencias, tienen que también hacer el cambio de sus guantes. Claro. Si recogen indicios de balas, indicios de municiones, ya usaron esos guantes ahí, esos guantes ya están contaminados con esas evidencias. Pequeños rastros. Y si van a recoger documentos, bueno, con total soportes en general, tienen que usar otros guantes para esas Se evidencias. puede dar una contaminación cruzada y Cruzada. contaminar todo. Además, cada indicio tiene se podría decir que es Su forma de manipulación. No, su forma de recolectar, y el objeto en el cual van guardados esos indicios, para después ser trasladado a lo que sería la cadena de custodia. Claro, teniendo en cuenta que estos son muy importantes, ya que son los que nos ayudan como tal a reconstruir la escena, ya que tienen su propio nombre, testigos mudos. Exactamente. Bueno, otro error común que podemos ver de la inspección es que las personas suelen llevarse cosas de la escena. Pueden haber indicios como dinero, entonces la gente los ve y los agarra y se los lleva. También pueden encontrar armas de fuego y simplemente porque les llama la atención la cogen. Y esto representa una gran dificultad porque pueden ser indicios que sean muy importantes para reconstruir el hecho. Entonces, si eliminan cosas de la escena, obviamente no vamos a poder hacer una secuencia lógica de lo que ocurrió en la escena y no vamos a poder entender qué es lo que pasó. Sí, también pasa que, por ejemplo, en caso de que sea una escena donde hay indicios balísticos, están las vainas por ahí y la gente va cruzando y las patea como que si fueran pelotitas y todo eso, obviamente cambia el rumbo de la investigación posterior. También cuando se encuentran armas de fuego, como comentó mi compañera Cristina, hay armas de fuego que están en la escena del crimen, hay gente que las agarra y en parte de lo que es el arma de fuego hay partes lisas y en esas partes lisas almacenan las huellas de las personas, de los terceros que están en la escena del crimen y por ende dejan sus huellas. Y eso también, si no estás involucrado y está tu huella, uno como investigador pericial puede decir, estuvo esta persona en la escena del crimen o hizo parte de, en caso que en la realidad que no es así.
O incluso se saben llevar lo que serían los cartuchos de las armas de fuego para posteriormente venderlos a sobreprecio incluso. Y no solo en escenas donde hay indicios balísticos, sino también en cualquier tipo de escena, indicios documentológicos, que digamos hay un montón de papeles, de soportes, y la gente como que los agarra, los arruga, los daña, los mancha. Los manipula con sus manos. Exacto. Y todo eso. falsificados también para luego Exactamente. revenderlos. O sea, hablando más claro, sería como que en este caso, por ejemplo, la gente se deja llevar por el morbo, la curiosidad, y eso es lo que nos perjudica a nosotros en vuelta a la hora de reconstruir una escena. Entonces, dejando de lado, por ejemplo, digamos que, poniendo como ejemplo, en la zona donde yo vivo, suelen suceder casos así de la nada, que llegan gente a correr vacuna. Entonces, la gente, después de que sucede este atentado, la gente sale y va a revisar, por ejemplo, yo qué sé, va a meter los dedos en la parte donde, que, por ejemplo, las huellas que quedan en las paredes de donde fue el atentado, y comienzan como a revisar, a escarbar, como si, o sea, algo que les llama la atención, o comienzan a recolectar las vainas y a guardarlas para luego estar mostrando el día siguiente diciendo, mira, ve, sucedió aquí, esto, y bla, bla, bla. O sea, como tal, el morbo es lo que nos perjudica. O también incluso, por ejemplo, llegan a asesinar a un familiar y las emociones del momento tienden a los familiares a abrazar el cuerpo, moviendo su trayectoria y dificultando al final la investigación. Bueno, ya hablamos de indicios, ya hablamos de recolección, ahorita vamos a hablar de una metodología utilizada por todos los peritos al momento de ir a la inspección de indicios, que se denomina POFRE. P de protección. O de observación. F de fijación. R de recolección. Y E de traslado de evidencias. Bueno, comencemos primero por la protección. La protección básicamente es, antes de que los peritos lleguen, existen los mismos policías que cierran y acordonan el espacio para así, por así decirlo, desalojar a la gente que anda observando, también que las personas que andan grabando, o alguna persona que se quiera Que esté cruzando por ahí, Claro. que hay protección Claro. para que No pase más gente, Claro, ¿sabes? claro. Y claro, esta protección se la puede hacer no solamente, tiene que estar exclusivamente en la cinta amarilla que dice peligro. No, simplemente se puede cruzar un carro en cualquier calle. Digamos que sea una calle, una cuadra. Se puede cerrar donde empieza la cuadra a donde termina, con dos vehículos atravesados para que no pase nada. O pueden poner ahí que no pasen. Hasta con personas mismos se O puede incluso si hacer es una proteger. habitación con la puerta cubierta. Con la puerta cerrada Claro, también. Claro, eso depende del tipo de escena que sea. Claro. Tenemos escenas abiertas Abiertas y y cerradas. Las abiertas son aquellas que no se encuentran delimitadas por paredes, y las cerradas son aquellas que sí se encuentran delimitadas por paredes y por techo. Entonces, de esto depende qué tipo de protección se va a hacer. Lo que busca la protección, como ustedes han mencionado, es delimitar la escena para evitar que la gente pues la contamine. Y no necesariamente la hacemos nosotros como peritos, sino que la hace la primera persona que tenga contacto con la escena. Puede ser Bueno. policía. Bueno, y bueno, ahora vamos a hablar sobre la observación. En este caso, pues podemos decir que antes de tocar o mover algo, debemos como que se hace una buena inspección, una buena revisión del lugar. En este caso podrían hacer, yo qué sé, huellas de sangre, cualquier rastro de un inicio balístico, señales de violencia o alteraciones, las posiciones de ciertos objetos o cuerpos. ¿Qué más podrían...? Sí, bueno, o sea, también en esta parte de la observación entra que hay diferentes métodos que puede ser tipo, si es una escena cerrada, se recomienda que sea de manera concéntrica, ubicando el indicio más relevante y realizando círculos alrededor, o sea, de los Como estilados. exactamente. Sí, exacto. También hay en franjas, Claro, depende también sectores. de la amplitud. Depende de la- Exacto. Porque si no sería La así amplitud de la escena. amplio, como digamos una cancha de fútbol, por zona. Hay que zona. guardar. Hay que ponerle ideal. Exactamente. Hay diferentes métodos que pueden ser aplicados según la escena. De acuerdo con la escena. Lo importante de este paso es que se van a localizar los indicios. La finalidad es que los peritos, valga la redundancia, observen la escena y vayan localizando cuáles son los indicios relevantes. Y para obviamente no dejar ningún indicio relevante por fuera,
utilizan lo que son los famositos conitos amarillos que todos conocemos, que se llaman marcadores de evidencia y tienen la particularidad de que los marcadores que poseen números como 1, 2, 3 se utilizan para los indicios y los que tienen letras como A, B, C se utilizan ya para cadáveres. Claro, y ahí vemos también cómo se conecta al siguiente paso, que es la fijación, de manera que se ubican estos marcadores en cada indicio observado. Y tomar las que serían la fijación, que sería fijación fotográfica de cada indicio. Claro. Teniendo en cuenta que también pueden ser videos o por croquis. ¿Ya? Claro. El detalle es que también, por ejemplo, digamos, cuando hay un indicio balístico dentro del cuerpo, hay una pequeña regla que actualmente no recuerdo muy bien el nombre, pero se pone directamente en la parte donde está el signo de violencia. El testigo métrico, ¿ya? Que es donde se hace la fijación de ese signo de violencia para tener como que, quien dice, una perspectiva algo real o real de lo que podría haber sido el impacto. Y siempre fotografiar a 90 grados de inclinación. Claro, o sea, Tanto también vertical y horizontal. de manera general, general. a detalle y más a detalle todavía. Ajá, porque hay inicio 90 grados. La finalidad de este paso, como lo dice su propio nombre, es fijar, o sea, la posición original en la que se encontró el indicio, pues se la va a registrar por medio de, como mencionaron, fotos o planos, croquis, también se pueden hacer reconstrucciones con modelos 3D, pero lo más común es fotografiar y hacer videos y croquis. Bueno, el siguiente paso después de la fijación viene siendo la recolección de los indicios. Claro. En esta parte tenemos que mencionar que, como dice el nombre, es la recolección de los indicios. Entonces, hay que tener en cuenta que tanto los indicios, ya sean biológicos, químicos como balísticos, no se pueden unir, tienen que ir por separado. Aparte que también, como ya lo había mencionado aquí mi compañero Luis, constantemente el perito, cuando ya va a hacer la recolección de indicios, tiene que, por ejemplo, sus guantes, tiene que cambiarlos dependiendo el indicio que vaya a recoger. No puede tener los mismos porque puede contaminar los otros indicios. Claro, además los indicios se los separan, o sea, no van todos juntos, no van igual porque entre ellos mismos se pueden contaminar. Aparte de esto, dependiendo del perito, de quién lo recolectó, se ubica, o sea, se le pone el nombre, se le pone la hora y el día de donde fue recolectado en la misma funda. Claro, o sea, en síntesis, recolección es que cada indicio viene o tiene una naturaleza diferente, por lo cual se debe de tratar de cada uno de manera diferente, para la redundancia, o sea, es como que muy específico. Por ejemplo, si tenemos una vaina, no le podemos coger con unas pinzas de metal, ya que podemos transferir marcas características que no son del arma, naturales del arma, perjudicando ese indicio como tal, o haciendo una mala recolección de documentos, o incluso rasgos biológicos, recolectarlos de una manera incorrecta, perjudicando su Estudio Para posterior. la salud de los que recogen. Cada indicio tiene su protocolo que se debe seguir al pie de la letra para evitar esos tipos de contaminaciones. Y ahí sigue el paso de la E, embalaje, Embalaje y traslado de evidencia. Una vez hemos recolectado estos indicios, se procede a hacer el traslado de estas evidencias, estos indicios, a lo que serán los centros de acopios, donde se realizará una investigación más a fondo de aquellos indicios. Claro, antes de eso igual se realiza el embalaje Embalaje. correspondiente. Por ejemplo, las armas de fuego se ubican en una caja de cartón, de manera que se fija de alguna forma esa arma a la caja para que no se mueva y no se le generen marcas externas que no son naturales. Prácticamente se aísla de cualquier contaminación. Exacto. Se lo cierra bien bonito todo tipo de indicio para procederlo a su traslado a los centros de acopio, como mencionamos. Y no cada indicio se lo transporta de la misma manera. Por ejemplo, como dices tú, fue el arma en esa caja, pero por ejemplo un documento se lo puede trasladar en una caja de cartón también, pero Aparte. Ajá, aparte. Aislado. O sea, no van juntos. O como restos biológicos en tubos de ensayo, en hisopos, ¿verdad? En hisopos y en tubos de ensayo. Y bueno, obviamente como mencionaste, después van a sus centros de acopio respectivos
y van a sus laboratorios respectivos, porque cada indicio, sea documentos, sean restos biológicos, balísticos, van a ir a pues un laboratorio diferente con peritos expertos diferentes. Especializado en cada materia, claro. Y ahí vemos Sí. cómo ahí es un trabajo en conjunto, tanto la criminalística de campo como la criminalística de laboratorio que se mencionó en un inicio. Sí, claro. Bueno, y ya como para dar entrada al otro punto, que ya vendría a ser la cadena de custodia, que eso viene también desde aquí, que es cuando, por ejemplo, luego de hacer como quien dice el respectivo embalaje, todo, de lo que se trata, ¿no? Se llena la cadena de custodia, donde se registra pues quién recolectó, quién lo transportó y pues también la hora, fecha y el destino a donde va. También se hace pues por ejemplo que un vehículo adecuado transporte estos indicios y No puede ser también cualquier vehículo. Puede haber, son vehículos especializados para recolectar indicios. Más que nada es el registro detallado de Ajá. todo el proceso que Además Se de cuidar mantiene- esos indicios. se mantiene claro. con esos indicios. No se lo puede llevar a un particular a... No, claro, que el el patrullero se recibo lleva así. biológico no se lo puede llevar un mototaxi tampoco. Claro, no Exacto. tiene sentido. te lo lleva un rap, imagínate. No, eso no se puede, como delivery tampoco. Bueno, esta cadena de custodia es importante para preservar la integridad de los indicios desde que son recolectados y sacados de la escena como tal hasta el fin de todo el proceso judicial. Por eso es tan importante que se conserve, porque si no se pueden obviamente perder la validez de las pruebas. Claro, y puede mandar abajo todo el trabajo que un perito ha realizado. Claro. Y puede haber personas inocentes, personas culpables en las calles y no se llega a la final. O O inocentes. inocentes culpables. Culpables también, claro. Bueno chicos, les tengo planteado una dinámica para cerrar este capítulo que ha sido bastante interesante, que se llama ficción versus realidad, donde vamos a comparar cosas que hemos visto en la televisión o que la gente cree comparado a la realidad de cómo es. Yo quiero empezar por comentar cosas de CSI. Siempre tú en CSI vas a ver a alguien internado, súper bonito, súper peinado, con gafas, yendo a la escena a recolectar, cuando la realidad es súper diferente. Tenemos que ir con tantos equipos de protección, forrados casi absolutamente todos, desde la cabeza hasta los pies, con guantes, mascarilla, lentes, de todo. Entonces eso no puede ser más alejado de la realidad. Claro, además, por ejemplo, en CSI, tú de un día para el otro ya tenías, por ejemplo, una muestra de sangre de alguien, que en cambio en la vida real es mucho más tardado el tiempo de que se da esto, porque no es solo como que le ponen una máquina y ya, es un proceso que se debe seguir. Claro, y también está lo que junta mucho el hecho de como que, y el perito es investigador. Y nosotros más que nada somos auxiliares de la justicia, no nos encargamos en como que ir a la casa de los familiares a ver como que qué estuvo haciendo esta persona durante una semana antes. O sea, no, nosotros nos manejamos con los testigos mudos, que son los indicios, los objetos, entonces ahí no como lo pintan en las series de televisión. O sea, como tal, nosotros no vamos y nos metemos a preguntarle qué sí, Eso no se No, ¿por qué hizo eso? Sí, Porque No nos involucramos tanto como sería la policía. todo exactamente. directamente con lo que nos entregan ahí en la escena del crimen. Netamente con indicios, nada de con lo que me dijo tal persona, porque eso ya lo hablamos en otro episodio, lo recomiendo verlo, de que eso es criminología. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con los indicios, que son los que nos brindan la policía, y de ahí nosotros investigamos esos indicios. Bueno, o sea, igual podríamos mezclar esa parte del antiguo capítulo, porque por ejemplo, como dijo aquí mi compañera, entra en esa parte donde que en la ficción te muestran como que el mismo investigador va al mismo lugar, va a la escena del crimen, Y hace va, todo. hace todo en conjunto, cuando realmente existen pues prácticamente son dos diferentes, claro. O más, O más. porque puede ser peritos informáticos y eso es otro perito. Pero Ya. centrándonos en el punto de lo que vendría a ser la criminología y la criminalística. Claro, ya. en sí son investigadores una cosa y peritos otra cosa, son dos mundos completamente diferentes O que no se incluso la deberían. gente tiende a pensar que nosotros somos quien culpamos a la gente, cuando no es así, Ajá, claro. claro. Quien al final da un veredicto final de quién es culpable no termina siendo el juez, no nosotros. Claro, nosotros Nosotros vuelvo y repito, aportamos, somos auxiliares auxiliares de Nosotros solamente decimos qué pasó Claro. y con lo Señor que juez, qué es pasa, esto, usted vea qué decide. el juez dice que exacto. Es culpable. Algo que yo he visto muy poco, que no sé qué opinan ustedes, es que no se representa mucho el informe pericial y la sustentación de este juicio. La verdad, yo he visto muy pocas series que hablan de la criminalística en la que se vea esto. No sé qué opinan ustedes. O sea, eso deben expresárselo más a la gente, porque
como ya venimos diciendo de CSI, es como idealizado. Está idealizado que es así, pero en la práctica, en la vida real, no. Nosotros con el informe redactamos ese informe y ese informe hay que sustentarlo, explicar qué pusimos en el informe y con eso Ajá. ya el juez le hace cargo. Y tenemos que hacerle entender al juez que se dio mediante este documento. Claro, hacerles ver lo que nosotros vemos a ellos de manera sencilla, para que se puedan Más entender ajá, exactamente. Bueno, Esto ha sido todo por hoy. espero que les haya gustado este episodio y sobre todo informado. Que hayan aprendido todo lo que hemos dicho el día de hoy. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nosotros somos Entre Huellas y Evidencias. Agradeciendo la participación de nuestros invitados especiales. Muchas gracias. Y los esperamos hasta una próxima ocasión. Un saludo. Bye. Día. Buen día. Me da risa porque me queda mirando, me queda mirando. Buen día. 1, 2, 3. Buen día. Mi nombre es Luis Dumas. Perdón. Espérate, déjame utilizarme que no puedo. Ya. Seguido. ¿Ah? Hubiesen seguido. Ya, bueno, mira. Me salvo ahí. Para ver. Allá, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué Y para posterior, todo el indicio para posteriormente señalar. Subjetiva y verificación. Bien, dale. Se te ve igual. Salió. Todita le falta. Pero bueno, esta persona decidió acercarse a una instancia muy cerca, ¿no? Y decide grabar. ¿Y qué sucede? Una instancia muy cerca. No, o sea, pero yo siento Pausamos un ratito. Botazamos cada Sí. Estaba así y la mamá le entraba así lo que decía. 2, 1. Bueno, ya hablamos de indicios, ya hablamos de recolección. Ahora vamos a hablar de una metodología muy importante que todos los peritos siguen al momento de hacer la cadena de custodia. Que básicamente se llama, bueno, se le denomina OFRE. Estas son unas siglas que significan P de protección. O de observación. Pero es que no-